Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad, tenemos un vídeo sobre los caballeros templarios, leyendas y todas las cosas que no conocíamos sobre ellos. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, los caballeros templarios fundados o establecidos en el año 1119 y reconocidos por el Papa en 1129 eran una orden militar medieval católica cuyos miembros combinaban la destreza marcial con una vida monástica con el propósito de defender los lugares santos cristianos y a los peregrinos en el Medio Oriente y en otros lugares. Los caballeros, con su cuartel general en Jerusalén y luego en Acre, eran un elemento importante y de élite de los ejércitos cruzados, y llegaron a controlar tanto castillos como tierras en el Levante y en toda Europa. Acusados de herejía, corrupción y prácticas prohibidas, la orden fue atacada en Francia por el rey Felipe IV y el viernes 13 de octubre de 1307 desmantelada, más tarde disuelta oficialmente por el Papa Clemente V. Bien, la orden se formó en 1119 cuando 7 caballeros dirigidos por un noble francés de Champagne, Hugh de Payens, juraron defender a los peregrinos cristianos en Jerusalén y Tierra Santa, por lo que crearon una hermandad que tomó votos monásticos y vivió juntos en una comunidad cerrada. En 1120, Baldwin II, el rey del reino de Jerusalén, dio a los caballeros su palacio, la antigua mezquita de Aqsa en el monte del Templo de Jerusalén, y esta fue usada como su cuartel general. El edificio era comúnmente conocido como el Templo de Salomón, por lo que la hermandad rápidamente se conoció como la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón o simplemente los Templarios. Reconocido como una orden del Papa Honorio II en el Consejo de Troyes en enero de 1129, la primera orden militar de este tipo en ser creada. Los templarios fueron considerados inicialmente una rama de los cistercienses, y en 1145 a los caballeros de la orden se les concedió permiso para usar el manto blanco con capucha que dichos monjes habían hecho suyos. Los caballeros pronto adoptaron su distintiva capa blanca y comenzaron a usar la insignia de una cruz roja sobre un fondo blanco. No había ningún impedimento para luchar en lo que respecta a la doctrina religiosa, siempre que la causa fuera justa. Las cruzadas y la defensa de la Tierra Santa es solo una causa así, y por lo tanto la orden recibió el apoyo oficial de la Iglesia. La primera gran batalla que involucró a los caballeros templarios fue en 1147 contra los musulmanes durante la Segunda Cruzada. La orden empezó a crecer gracias a las donaciones de simpatizantes que reconocieron su importante papel en la protección de los pequeños estados cristianos en el Levante. Otros, desde los más humildes hasta los ricos, dieron lo que podía simplemente ayudar y asegurar una mejor vida después de la muerte, y porque los donantes podían ser mencionados en los servicios de oración, tal vez una vida mejor en el aquí y ahora. Las donaciones llegaron en todas sus formas, pero el dinero, la tierra, los caballos, el equipo militar y los alimentos eran los más comunes. A veces se donaban privilegios que ayudaban a la orden a ahorrar en sus propios gastos. Los templarios también invirtieron su dinero comprando propiedades productoras de ingresos para que la orden llegara a poseer granjas, viñedos, molinos, iglesias, municipios o cualquier otra cosa que pensaran que era una buena inversión. Otro impulso a las arcas de la orden fue el botín y las nuevas tierras adquiridas como resultado de las campañas exitosas, mientras que el tributo también podría ser extraído de ciudades conquistadas, tierras controladas por castillos templarios y estados rivales más débiles en el Levante. Finalmente, la orden fue capaz de establecer centros subsidiarios en la mayoría de los estados de Europa Occidental, que así se convertirían en importantes fuentes de ingresos y donde podrían reclutar nueva gente.
El dinero puede haber llegado de todos los rincones de Europa, pero también había altos costos que cumplir. Tenían que mantener caballeros, sus escuderos, caballos, que a veces los propios caballeros tenían 4 caballos cada uno, y armaduras, además de equipo, y todo esto salía de las finanzas de los templarios. Había impuestos que pagar al Estado, donaciones al papado y a veces diezmos a la Iglesia, así como pagos que se hacían a dignatarios locales, mientras que la realización de misas y otros servicios también tenían sus costos no insignificantes. Los templarios también tenían un propósito caritativo y se suponía que ayudaban a los pobres. Una 10ª parte del pan producido, por ejemplo, se distribuyó a los necesitados como limosnas. Finalmente, los desastres militares resultaron en pérdidas tanto de hombres como de propiedades en enormes cantidades. Los relatos exactos de los templarios no se conocen, pero es más que probable que la orden nunca fue tan rica como todos pensaban que era. Desde mediados del siglo XII, los templarios ampliaron su influencia y lucharon en las campañas cruzadas en España o Iberia, como se llamaba entonces, la Reconquista, para varios gobernantes en España y Portugal. También operando en las cruzadas bálticas contra paganos en el siglo XIII, y además los caballeros templarios llegaron a poseer fincas en Inglaterra y llegaron hasta los confines de Bohemia, y se habían convertido en una orden militar verdaderamente internacional, con enormes recursos a su disposición, hombres, armas, equipos y una flota naval considerable. Los templarios habían establecido un modelo que sería copiado por otras órdenes militares, como los caballeros hospitalarios y caballeros teutónicos. Había un área, sin embargo, en la que los templarios realmente sobresalieron: la banca. Considerado como un lugar seguro por lugareños, comunidades templarias o conventos se convirtieron en repositorios de dinero en efectivo, joyas y documentos importantes. La orden tenía sus propias reservas en efectivo, que desde 1130 se utilizaban en forma de préstamos con intereses. Los templarios incluso permitieron a las personas depositar dinero en un convento, y siempre que pudieran mostrar una carta adecuada, transferir y luego retirar dinero equivalente de un convento diferente. En otro servicio bancario temprano, la gente podría tener lo que hoy se llamaría una cuenta corriente con los templarios, pagando en depósitos regulares y arreglando para que los templarios pagaran en nombre del titular de la cuenta sumas fijas a quien fuera nominado. En el siglo XIII los templarios se habían convertido en banqueros tan competentes y de confianza que los reyes de Francia y otros nobles mantuvieron sus tesoros con la orden. Reyes y nobles que se embarcaron en cruzadas a Tierra Santa. Además, el fin que tenían era el de pagar a sus ejércitos en el acto y satisfacer las necesidades de suministro. A menudo remitieron grandes sumas de dinero en efectivo a los templarios y que podrían ser retirados más tarde en el Levante. Los templarios incluso prestaron dinero a los gobernantes y así se convirtieron en un elemento de los más importantes en la estructura financiera cada vez más sofisticada de la Europa medieval tardía. Los reclutas procedían de toda Europa occidental, aunque la mayor fuente de organización y contratación era Francia. Estaban motivados por un sentido del deber religioso de defender a los cristianos en todas partes, pero especialmente a Tierra Santa y sus lugares sagrados. Era una penitencia por los pecados cometidos, y además un medio para garantizar la entrada al cielo, o razones más terrenales como la búsqueda de aventuras, ganancias personales, promoción social o simplemente un ingreso regular y comidas decentes. Los reclutas tenían que ser hombres libres de nacimiento legítimo y si querían convertirse en caballeros tenían desde el siglo XIII ser de ascendencia caballeresca. Aunque raro, un hombre casado podría unirse siempre que su cónyuge accediera. Se esperaba que muchos reclutas hicieran una donación significativa al entrar en la orden, y como las deudas eran uno de los problemas, la situación financiera de un recluta era ciertamente una consideración. Aunque algunos menores sí se unieron a la orden enviado por sus padres con la esperanza de entrenamiento militar,
era raro, ya que la mayoría de los nuevos reclutas de los templarios tenían unos 20 años. A veces los reclutas pues incluso podían tener más edad. Un ejemplo es el gran caballero inglés Sir William Marshall, quien como muchos nobles se unió a la orden justo antes de su muerte. Les dejó dinero en su voluntad, por lo que fue enterrado en la iglesia del Templo de Londres, donde su efigie todavía se puede ver hoy en día. Había dos rangos dentro de la orden, caballeros y sargentos, con este último grupo incluyendo personal no militar y laicos. La mayoría de los reclutas eran para el segundo grupo. De hecho, el número de caballeros en todo el orden fue sorprendentemente escaso. Tal vez solo había unos pocos cientos de caballeros templarios hermanos completos en cualquier momento. A veces se podía llegar hasta 500 caballeros en tiempos de guerra muy intensa. Estos caballeros habían sido ampliamente superados en número por otros soldados utilizados por la orden como infantería, los sargentos o reclutas de tierra vasallos y mercenarios, especialmente arqueros, así como escuderos, portadores de equipaje y otros no combatientes. Otros miembros de la orden incluían sacerdotes, artesanos, obreros, sirvientes, incluso algunas mujeres quien eran miembros de conventos afiliados. La orden fue dirigida por el gran maestro que estaba en la cima de una pirámide de poder. Los conventos se agrupaban en regiones geográficas conocidas como prioratos. En zonas conflictivas, muchos conventos estaban en castillos, mientras que en otros lugares se establecieron para controlar las áreas de tierra de propiedad de la orden. Cada convento tenía que ser administrado por un preceptor, prior o comandante y reportado al jefe del priorato en el que se encontraba su convento. Cartas, documentos e informes de noticias iban y venían entre conventos, todos llevando el sello de la orden. Más comúnmente 2 caballeros en un solo caballo, con el fin de fomentar cierta unidad entre ramas distantes. Los conventos normalmente enviaban 1/3 de sus ingresos a la sede de la orden. El gran maestro residió en la sede en Jerusalén y luego Acra desde 1191 y Chipre después de 1291. Allí fue asistido por otros funcionarios de alto rango como el gran comandante y mariscal, junto con funcionarios menores a cargo de suministros específicos como podría ser la ropa. Hubo reuniones ocasionales o capítulos de representantes de todo el orden y capítulos a nivel provincial. También parece ser que hubo una gran autonomía en los conventos locales y solo los episodios de mala conducta grave fueron sancionados. Había una serie de uniformes y reglas. Los caballeros tomaron votos al entrar en la orden, al igual que en los monasterios, aunque no tan estrictos y sin la restricción de permanecer siempre dentro de su alojamiento comunal. La obediencia al gran maestro fue la promesa más importante que se hizo, y la asistencia a los servicios de la iglesia era obligatoria. El celibato también y las comidas comunitarias, un hecho que cada día impar incluía carne. Los placeres mundanos no estaban permitidos y estos incluían pasatiempos caballerosos por excelencia como la caza y el halconeo y no usar ropa y armas llamativas por las que los caballeros normales eran famosos. Por ejemplo, los cinturones eran a menudo un medio para la decoración, pero los templarios llevaban solo un simple cinturón de cuerda de lana para simbolizar la castidad. Los caballeros templarios llevaron un abrigo blanco y una capa sobre su armadura, como ya hemos mencionado. Llevaban una cruz roja en su pecho izquierdo. La cruz roja también apareció en la librea de los caballos y en el banderín de la orden. Esto los hizo distintos de los caballeros hospitalarios, que llevaban una cruz blanca sobre un fondo negro, y los caballeros teutónicos, que llevaban una cruz negra sobre un fondo blanco. Los escudos templarios, en cambio, eran generalmente blancos con una gruesa franja horizontal negra a través de la parte superior. Los sargentos llevaban un manto o capa marrón o negro. Otra característica distintiva de los templarios era que todos se dejaron crecer barba y tenían el pelo corto para los estándares medievales. Los caballeros hermanos podrían tener sus propios bienes personales, muebles o fijos, a diferencia de otras órdenes militares. Las cosas eran un poco menos estrictas en términos de ropa.
También los templarios también podían usar lino en primavera y verano, no solo lana, una decisión sin duda apreciada por los miembros en climas más cálidos. Si no se siguió alguna de las regulaciones de la orden, conocida colectivamente como la regla, entonces los miembros fueron castigados, lo que podría ir desde la retirada de privilegios hasta la flagelación e incluso la cadena perpetua. En tiempos de las cruzadas, los caballeros templarios eran hábiles con la lanza, la espada y la ballesta y iban bien blindados. En otras órdenes militares fueron los mejores entrenados y equipados de cualquier miembro de un ejército cruzado. Por esta razón, a menudo fueron desplegados para proteger los flancos, la vanguardia y la retaguardia de un ejército en el campo. Los templarios eran particularmente conocidos por su disciplina e incluso la de sus cargos más altos y el llevar muy a pecho todos los menesteres de la caballería grupal, cuando en estrecha formación volaban a través de las líneas enemigas y causaban estragos que luego podrían ser explotados por las tropas aliadas siguiendo su avance. También fueron altamente disciplinados tanto en la batalla como en el campamento, con severas sanciones impuestas a los caballeros que no seguían órdenes. Incluían la expulsión de la orden, de perder si perdían la espada o el caballo a través del descuido. Dicho esto, la orden en su conjunto podría resultar difícil de controlar para un comandante de la cruzada, dado que a menudo eran las tropas más celosas y ansiosas por ganar honor y gloria. A los templarios se les dio con frecuencia la tarea de defender pases importantes como en Amanus, al norte de Antioquía. Adquirieron tierras y castillos que los estados cruzados no fueron capaces de mantener por falta de mano de obra. También reconstruyeron castillos destruidos o completamente nuevos para vender mejor el este cristiano. Los templarios tampoco olvidaron su función original como la de protectores de los peregrinos y tripulaban muchos pequeños fuertes a lo largo de las rutas de los peregrinos o actuaban como guardaespaldas. Aunque involucrados en muchos éxitos como el asedio de Acra en 1189, Damieta en 1218-1219 y Constantinopla en 1204, hubo algunas derrotas importantes en el camino, y tal era su reputación marcial que los templarios generalmente podían ser ejecutados si alguna vez fueran capturados. En la batalla de la Fourvière en Gaza, en octubre de 1144, un ejército ayubit derrotó a un gran ejército latino y 300 caballeros templarios fueron asesinados. 230 caballeros templarios capturados fueron decapitados. Después de la batalla de Atin en 1187, ganada por el ejército de Saladino, sultán de Egipto y Siria, también hubo una gran sangría de templarios. Miembros más importantes de la orden, como era típico del periodo, se ofrecieron para el rescate. El castillo templario de Gaza tuvo que ser cedido para obtener la liberación del maestro capturado después de la misma batalla. Otra dura derrota se produjo en la batalla de Mansurat en Egipto durante la Séptima Cruzada. La vasta red de conventos, sin embargo, siempre parecía capaz de reponer cualquier pérdida de recursos y mano de obra. Crítica, juicio y abolición. En gran parte una ley para sí mismos y una poderosa amenaza militar, los gobernantes occidentales se pusieron cautelosos con las órdenes militares, especialmente cuando comenzaron a acumular una enorme red de tierras y reservas de efectivo. Al igual que otras órdenes militares, los templarios también habían sido acusados durante mucho tiempo de abusar de sus privilegios y extorsionar el máximo beneficio de sus negocios financieros. Fueron acusados de corrupción y sucumbir al orgullo y avaricia. Los críticos dijeron que vivían una vida demasiado blanda y desperdiciaron dinero que podía gastarse en mantener las tropas para la Guerra Santa. Fueron acusados de desperdiciar recursos para competir con órdenes rivales, especialmente los hospitalarios. También estaba el viejo argumento de que los monjes y guerreros no eran una combinación compatible.
Algunos incluso castigaron a la orden de no estar interesados en convertir musulmanes, sino simplemente eliminarlos. La mayoría de estas críticas se basaban en el desconocimiento de los asuntos de la orden, una exageración de su riqueza real en términos reales y un sentimiento general de celos y sospechas. A finales del siglo XIII, muchos consideraban que las órdenes militares eran demasiado independientes para el bien de todos y una amalgama de ellas era solo un cuerpo que no era lo más indicado para la imagen de la Iglesia. Luego, hacia 1307, circularon acusaciones mucho más graves contra los templarios. Se dijo que negaron a Cristo como Dios, la crucifixión y la cruz. Hubo rumores de que la iniciación a la hermandad implicó pisotear, escupir y orinar en un crucifijo. Estos cargos fueron hechos públicos particularmente por el gobierno de Francia. El clero ordinario también estaban celosos de los derechos de la orden, como los del entierro, una línea lateral potencialmente lucrativa para cualquier iglesia local. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de todos los templarios en Francia. Sus motivaciones siguen sin estar claras, pero las sugerencias de los historiadores modernos incluyen la amenaza militar de los templarios y además el deseo de adquirir su riqueza y, entre otras cosas, la oportunidad de obtener una mejor ventaja política y de prestigio sobre el papado. Por eso incluso Felipe IV creyó o quiso creer los rumores contra la orden. A la negación de Cristo y la falta de respeto de la cruz se añadieron nuevas acusaciones de promover prácticas homosexuales, besos indecentes y la adoración de ídolos. El Papa Clemente V defendió este ataque sin fundamento contra lo que fue. Inicialmente lo defendió. Después de todo, una de sus órdenes militares era su mejor baza, pero Felipe IV logró extraer confesiones de varios templados, incluido el gran maestro James de Molay. Como resultado, el Papa ordenó la detención de todos los templarios en Europa Occidental y sus propiedades fueron confiscadas. Los templarios no pudieron resistir, excepto en Aragón, donde un número aguantó en sus castillos hasta 1308. Posteriormente, en 1310, se celebró un juicio en París, después de lo cual 54 hermanos templarios fueron quemados en la hoguera. En 1314, el gran maestre de la orden Jacques de Molay y el preceptor de Normandía Geoffrey de Cherny también fueron quemados de nuevo en París. El primero todavía protestaba por su inocencia mientras marchaba hacia su pira funeraria. El destino de la orden en su conjunto, sin embargo, fue decidido por el Consejo de Viena de 1311. Se consideraron investigaciones llevadas a cabo en los 3 años anteriores sobre los asuntos de la orden en toda Europa, al igual que las confesiones probablemente adquiridas a través de la tortura, que eran de naturaleza desigual. La mayoría de caballeros en Francia e Italia y algunos en Inglaterra confesaron todos los cargos, pero ninguno lo hace con respecto a las acusaciones más graves de Chipre o la península ibérica. Un grupo de caballeros llamados a escuchar su defensa en el caso no fueron llamados, y cuando Felipe IV llegó al Consejo, el Papa declaró oficialmente la orden terminada el 3 de abril de 1312. Aunque la razón era por la pérdida dañida de su reputación en lugar de cualquier veredicto de culpabilidad. Nunca se produjeron pruebas físicas de las acusaciones, registros, estatuas de ídolos, etc. Además, muchos caballeros más tarde se retractaron de sus confesiones, incluso cuando ya fueron condenados, y hacerlos no sirvió de nada. La mayoría de los antiguos caballeros templados fueron pensionados y se les prohibió unirse a cualquier otra orden militar. La mayoría de los bienes de los templarios fueron pasados a los caballeros hospitalarios por orden del Papa el 2 de mayo de 1312. Sin embargo, mucha tierra y dinero terminaron en los bolsillos de los nobles, especialmente en Castilla. El ataque contra los templarios
De lo contrario, tuvo poco efecto en las otras órdenes militares. La discusión para combinarlos a todos en una sola unidad no llegó a nada y los caballeros teutónicos, probablemente más merecedores de críticas que cualquier otra orden, se salvaron por sus estrechas conexiones con los gobernantes seculares alemanes. Además, los caballeros teutónicos trasladaron su cuartel general de Viena a Prusia, además a la Prusia más remota, mientras que los caballeros hospitalarios se trasladaron sabiamente a su cuartel general en Rodas. Ambos movimientos llegaron en 1309 y probablemente quisieron asegurar su permanencia de una forma u otra hasta la actualidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.